A ver ahora. Ya, bien. Bueno, pues, ya me han dicho muchas veces que traigo el micrófono integrado. Entonces, pues, confiamos en que todo el mundo nos escuchemos. Miren, qué coincidencias. Desde que se inició el culto de hoy, poco a poco iba viendo que se estaba desarrollando el tema que traigo el día de hoy, gracias a Dios, en la lección de este día. Y cada vez que había una lectura bíblica, había un canto, renuévame, me recordó nuevamente aquí. La lección es muy interesante y vamos a seguir nosotros hablando acerca de la santidad, que para algunos es difícil, pero no es cierto, no es difícil. Vamos a ver por qué. Esta lección se llama ¿está la santidad en crisis? Pregunta, ¿está la santidad en crisis? Porque a veces nos sentimos así, desalentados, desilusionados, incompetentes, impotentes, de no poder decirle a Dios: sí, Dios, voy a hacer lo que tú me pides, pero fíjate bien cómo estoy, no puedo. Sin embargo, Dios nos invita nuevamente a decir dónde podemos encontrar ese poder y esa fuerza para poder hacerlo. Y no decir que la santidad ya está cayendo en desuso o está en crisis o ya no se puede. No, sí se puede, claro que sí. La lección número 40 está basada en la lectura bíblica de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses 3:13. Lo voy a leer porque va a ser nuestra guía principal. Dice así la palabra de nuestro Dios: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En ese versículo hay material para todo un mensaje, toda una predicación. Incluso nos da lección de qué es lo que debemos hacer nosotros como creyentes en la esperanza que tenemos con nuestro Dios, con las promesas de Él. Este versículo nos recuerda, nos realza, diciendo que los fortalezca interiormente, para que cuando nuestro Señor venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. La santidad se requiere de todos los creyentes que quieran ir al cielo. Debemos actuar de manera que no contradigamos la profesión que hacemos de santidad. El Señor Jesús vendrá, ciertamente en su gloria. Sus santos vendrán con Él. Entonces aparecerá tanto la excelencia como la necesidad de la santidad. Y sin ella, ningún corazón se establecerá en aquel día, ni nadie podrá evitar la condenación. Felices serán los que estén preparados para las solemnidades de este día y que hayan llevado una vida de amor santo, de pura devoción al Redentor, de muerte al mundo y de celo en la causa de la religión universal pura, justicia, fidelidad, honestidad y verdad, como para ser sin reproche y para encontrarse
con la aprobación del Señor. Los invito a orar. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, en que nos hemos propuesto escudriñar tu Escritura. Saber, Señor, lo que esperas de nosotros y conocer fielmente tus promesas. Sabemos que tú cumples tus promesas, eres fiel. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para que nosotros también te respondamos como es digno y podamos ser aceptos a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, bendíceme, Señor, y te pedimos que sea palabra tuya la que se exprese el día de hoy, sabiendo que hay promesa, pero también sabemos que hay consecuencias de cuando no te obedecemos, Señor. Gracias te damos en todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El objetivo de nuestra lección es muy sencillo, pero a la vez es extenso, es grande. El objetivo es que nosotros nos cuestionemos sobre la santidad en las y nuestras necesidades actuales. Cuestionarnos sobre esa santidad que Dios quiere de nosotros y la situación que estamos viviendo en la actualidad, en estos tiempos modernos. Cuando más tomamos en serio esa transformación que el Señor hizo en nuestras vidas, más nos damos cuenta que no somos perfectos. Comenta Juan Calvino diciendo: para que Él pueda confirmar sus corazones, emplea el término corazones, Pablo aquí, para referirse a la conciencia o a la parte más interna del alma. Porque quiere decir que un hombre es aceptable de Dios solo cuando trae santidad de corazón. Es decir, no solo en forma externa, sino también en forma interna. Coloquialmente siempre me acuerdo coloquialmente de refranes que gracias a Dios conozco muchos, pero a veces son medios claridosos. Y por ejemplo, en este pasaje que dice que nuestra santidad de corazón, es decir, no solo externo, sino también interno. No sé si se acuerdan que nos han dicho muchas veces, es que para ser lo que quieres ser, no es nada más serlo, sino también tienes que parecerlo. Porque si no lo parecemos, aunque en el fondo tengamos ese cambio, el mundo que nos ve nos criticará. Entonces debemos no nada más serlo, debemos también parecerlo. Pablo no nos enseña qué o cuán grande puede ser la santidad de los creyentes, sino que desea que se incremente hasta que alcance su perfección. Era una preocupación de Pablo. Y recordemos dónde se encontraba Pablo. Pablo se encontraba sufriendo tribulación, estaba encarcelado, estaba en un aparato ahí que lo tenía detenido. Aún así se preocupaba por la iglesia en Tesalónica, una iglesia que él solamente había podido asistir unos días. Creo que fueron 3 semanas, no estoy seguro, pero fueron pocos días. De tal modo que cuando él estaba así, decía, todo marchaba bien. Pero la preocupación de él era ahora, que él no podía estar, que no podía ir, ¿qué es lo que estaba pasando?
y oraba por ellos. Al referirse a ese pueblo, a esa iglesia, se preocupaba porque temía que por haber estado tan poco con ellos, no pudieran tener bien afirmada su fe y pudieran ser movidos por las tentaciones y por la presión que en ellos se ejercía como iglesia de Cristo en Tesalónica. Era la preocupación de él. Y hay una cosa que nosotros no debemos olvidar. A nosotros nos preocupa un hermano que llegue y que esté aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Y luego se va. Y se va diciendo, pues no me tomaron en cuenta. No hubo quien se arrimara a platicar conmigo. No hubo quien orara conmigo. De tal modo que solo Dios sabe, pero a lo mejor y no regresa aquí a la iglesia. Era esa la preocupación de Pablo, que si no estábamos en constante comunión, si no estábamos en constante apapacho unos con otros los hermanos, se corría el riesgo de ese enfriamiento. Y Adam Clark nos dice, sin amor a Dios y al hombre, no puede haber establecimiento de la religión de Cristo. Es el amor el que produce tanto solidez como continuidad. Y como el amor es el cumplimiento de la ley, el que está lleno de amor es intachable en santidad. Porque el que tiene el amor de Dios en él es participante de la naturaleza divina, porque Dios es amor. Amén. Se nos engaña diciendo que cuando Cristo venga, se arreglará todo y ya no tendremos dificultades. Pero es Él el que nos sostiene día a día. Es su gracia sobreabundando en nuestras vidas. Dentro de ese proceso de santificación, nos será fácil lograrlo. Hemos dicho que debemos caminar con temor reverente ante el Señor, preocupado en nuestras equivocaciones y corregirlas. No hemos llegado a la meta, pero perseveramos, porque aún somos imperfectos. No nos detengamos a pensar en aquello que no hicimos bien. Al contrario, sigamos adelante. ¿Está la santidad en crisis? Creo que no. Tiene que ver con nosotros, cómo vivimos esa santidad que Dios nos pide, crecer en ella e irradiarla. A veces nos preguntamos que, pues, a ver cómo le hacen los hermanos, a ver cómo siguen viviendo esa vida. Sabemos, porque acuérdense que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Sabemos que están equivocados, que están mal. Como veíamos hace rato en el mensaje, de algunas situaciones que nuestros hermanos viven. Pero el Señor nos pide que nos acerquemos, que tengamos comunión unos con otros, que nos fortalezcamos, que nuestra fe
irradie, se contagie. Que aquel hermano débil sea fortalecido por el hermano fuerte en su fe. No para interesarnos morbosamente de la vida de mi hermano, no, sino para saber en qué puedo ayudarle, en qué puedo ser bendición, porque eso es lo que Dios quiere. Y se lo dijo a Abraham: serás bendición a todas las familias. Nosotros también debemos buscar esa bendición. Y a los hermanos puestos en autoridad, pastor, ancianos, diáconos, líderes, etcétera, nos va a pedir más cuentas. ¿Qué hiciste por tus hermanos? ¿En qué fuiste bendición? ¿Cómo los ayudaste? Si sabías que estaban obrando mal, si sabías que estaban en pecado, ¿qué hiciste? Nos va a pedir cuentas. ¿Y qué le vamos a decir? Oh, es que pues el hermano es así, yo la mera verdad no quiero estar ahí junto porque vayan a creer que soy igual. No es lo que quiere nuestro Dios. Es más, al contrario, nuestro Dios nos pide que cuanto más me caiga mal una persona, más me le acerque. Te cae mal, no te gusta estar con él, más acércate, porque él más te necesita. Y como a Pablo, cuando estaba en tribulación, cuando estaba en la cárcel, qué contento se sentía porque le traía a Timoteo la información de que Tesalónica estaba firme. Y él se ponía contento en donde estaba. Así a nosotros nos vamos a sentir contentos cuando me traigan información de que mi hermano ya está mejorando su situación, de que gracias a la bendición que fuimos para él, pudo salir adelante. A veces también, nuevamente les digo, coloquialmente, como a veces yo veo algunas cosas, pero cuando nos olvidamos de nuestros hermanos o no los tomamos en cuenta, pues los estamos mandando al diablo. O sea, lo decimos coloquialmente. Sin embargo, estamos dejando a nuestros hermanos indefensos para con el maligno que está nada más viendo a quién devorar. Tenemos que creer. Hace rato nuestro hermano en la predicación nos decía, ¿creemos en ello? Debemos estar convencidos, porque si primero nosotros no creemos, ¿cómo vamos a poder ser bendición? ¿Cómo vamos a poder llevar esa luz que Dios nos dice que somos? La luz del mundo, que somos sal. ¿Cómo la vamos a llevar si la empezamos a diluir? Y una sal disuelta, ya no es sal. En medio de la crisis que se vive, fuimos llamados para ser un pueblo santo. Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fuiste creado por el Señor con la capacidad de reflejar la santidad de Dios. Siempre hemos dicho, somos un reflejo del Señor, sí. Somos reflejo de la santidad de Dios también. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo la estoy reflejando? Dice el primero de las preguntas que el catecismo nos muestra, ¿verdad? Que son fundamento de nuestras doctrinas y que son aspectos que nosotros debemos de decir, lo creemos. Dice el primero, el fin principal del hombre, ahí se los dejo para que le sigan, solamente les recuerdo, o sea, fuimos creados con un propósito concreto para santidad. Si lo rechazamos, estaremos siempre incompletos e intranquilos.
Otro comentarista, Nicole, dice: hay una nueva clase de impecabilidad que siempre está levantando la cabeza de nuevo en la iglesia. Una santidad que no conoce el amor, sino que consiste en una especie de aislamiento espiritual, en la censura, en levantar la cabeza y sacudir el polvo de los pies contra los hermanos, en la presunción, en la condescendencia, en la santurrona separación de la libertad común de la vida, como si fuera uno demasiado bueno para la compañía que Dios le ha dado. Todo esto es tan común que se condena en el Nuevo Testamento. Es una abominación a los ojos de Dios. Si la justicia, dice Cristo, no excede esta, no entraréis en el reino de los cielos. El amor la supera infinitamente y abre aquella puerta que está cerrada a cualquier otra presunción. L. Berkhoff dice: de algunos personajes bíblicos, Noé, Job, Abraham, David, con vidas perfectas, pero no de perfección inmaculada, dice este comentarista. Tienen fallas y pecados algunos de los hombres santos que la Biblia nos muestra. Quizá su caminar no sea el pecar, y menos constantemente, pero no decimos que no pecará. No dudamos que nuestros corazones serán fortalecidos para ser menos inclinados a ser mundanos. Pablo se dirige a los tesalonicenses en esta cita bíblica que leímos de primera de Tesalonicenses 3:13 y también en primera de Tesalonicenses 2:10. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Les recuerda al pueblo de Tesalónica, a esa iglesia que recién se estaba formando. Por medio del Espíritu Santo han sido santos, les decía, y debemos tener santidad y contados de Él a pesar del tiempo que se viva. Matthew Henry decía: la dedicación, en la medida que nos separamos de lo que es reprensible, ser irreprensibles no solo ante los hombres. Filipenses 3:6, que dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ser irreprensibles no solo ante los hombres, sino delante de Dios, no se sigue pecando. Primera de Juan 3:8. La santidad no está en crisis. Podemos lograrlo con la ayuda de Dios por medio
del Espíritu Santo. Entonces, ¿es difícil vivir en santidad? La Biblia dice que no hay uno que no peque. También que los personajes bíblicos tuvieron fallas, pero que no siguieron pecando, pues viviendo en ese cuerpo pecador, las tentaciones están a la orden del día. ¿Es difícil vivir en santidad? Es difícil, sí, para algunos. Cuando vemos en un cómic donde hay una persona con la duda, dudando, y tiene aquí en el hombro un angelito que le dice, pórtate bien, y tiene en el otro hombro un diablito que dice, puedes hacer lo que quieras. No debe haber dificultad, como el libre albedrío que como doctrina también la conocemos. No debe haber dificultad ante estas situaciones, porque quien tiene a Cristo en su corazón, nada más lo bueno hace, nada más en lo bueno piensa, nada más en bendición quiere ser para los demás. No está poniendo en duda si lo hago o no lo hago. Como humanos sí lo hacemos. Como humanos sí podemos tener esa disyuntiva, pero como creyentes, como aquel hermano que tiene a Cristo en su corazón, no tiene duda. Le recuerdo, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, aquí también la santidad no está en crisis. Podemos lograrlo con la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo. Es difícil, sí, para algunos. El Espíritu Santo nos moldea para crecer, madurar y librarnos de las tentaciones que nos impiden ser santos. Pero se pregunta, si por medio de la santidad ante el tribunal de Dios, si es así, ¿para qué el propósito de la remisión de pecados? Porque recuerden, somos pecadores, todos aquí somos pecadores, pero estamos reunidos, congregados, junto con mis hermanos, orando juntos a Dios para nuestra remisión de pecados. Buscamos eso. ¿Qué es lo que no están haciendo los que están afuera? Nosotros reconocemos, somos pecadores, pero buscamos ser redimidos. Y aquí estamos. Sin embargo, las palabras de Pablo parecen implicar esto: que su conciencia podría ser irreprensible en santidad. Respondo que Pablo no excluye la remisión de los pecados, de lo que se deduce que nuestra santidad, que de otro modo se mezcla con muchas contaminaciones, lleva el ojo de Dios por la fe, por lo cual Dios se pacifica hacia nosotros para perdonar nuestras faltas. Procede a todo lo demás la base. Viene esta antes del edificio. Dios perdona nuestras faltas. Jesús nos invita a reconocer nuestros pecados y confesarlos. Y Él perdona y limpia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el Padre Nuestro nosotros pedimos, Mateo 6, 12 y 13, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y los personajes bíblicos, aquellos que veíamos perfectos, aquellos que veíamos con una fe inquebrantable, pero que también por palabra de nuestro Dios, y sabemos que no hay
nadie que esté exento de pecados. Ellos nos enseñan que siempre lo confiesan. Job 9:3, si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Isaías 64:6 fue más explícito y duro, diciendo, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En la venida de nuestro Señor significa que la finalización de esas cosas que el Señor ahora comienza en nosotros, la retrasa hasta ese momento. Ahí terminarán. Sproul dice que nuestro problema es que no hemos sido llamados a ser santos, y no lo somos. Y no lo somos porque la Biblia insiste. Al ser llamados, entramos en un proceso de santificación. Lutero dice, al mismo tiempo justo y pecador, esos somos los santos. Deseemos ser santos y creceremos por el poder del Espíritu Santo y poderoso, no para atemorizar, sino por compasión. La palabra de Dios dice en esta cita que hemos manejado de la primera carta a los Tesalonicenses 3:13, vendrá con todos sus santos. Pablo empleó el término todos sus santos con el propósito de amonestarnos, de que Cristo nos llamó para este fin, que nosotros podamos reunirnos con todos sus santos. Por esta consideración debería despertar en nosotros nuestro deseo de santificación. Pasaremos tribulaciones, dice Pablo. Pablo quiere que tengamos fortaleza. Así se refería a los tesalonicenses, así se refiere también nuestro Dios en su palabra a nosotros. Pablo quiere que tengamos fortaleza. No buscamos que nos persigan, no buscamos ser perseguidos. No, pero por causa de la cruz, bien vale la pena. Necesitamos de la iglesia. No debemos aislarnos. No estamos solos. Mis hermanos también soportan. Vamos a animarnos, a fortalecernos, a orar por los perseguidos, no pensar solo en nosotros. Podemos ir concluyendo. La santidad no está en crisis si el Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Somos pecadores redimidos en la sangre de Cristo Jesús. Debemos de tener un deseo ardiente de ver a los hermanos congregarse. No es fácil. Somos pecadores. Aquí empezaré y pondré a prueba el perdón. Primero, tener comunión con Dios. Nos consolamos con la fe de nuestros hermanos que están firmes en la fe. Acercarnos, tener comunión, fortalecernos, aconsejarnos, decirnos, hermano, veo mal lo que está haciendo. Quisiera que sea bendecido por el Señor y pudiera cambiar esa actitud que tiene.
sería de bendición para usted y para nosotros. Pablo, cuando estaba en prisión y que recibía las noticias que sus discípulos le traían, más bien no sus discípulos, sino sus compañeros de ministerio, porque venía Timoteo a decirlo: no, están muy bien, están trabajando bastante, se ayudan unos con otros, ven por las necesidades de todos, son bendición para los demás, no importa que están siendo perseguidos, que están siendo presionados. Y Pablo se sentía contento en el lugar donde estaba. Él tenía gozo de oír que sus hermanos en Tesalónica estaban siendo fortalecidos, a pesar de que había sido poco el tiempo que había estado con ellos, pero que la semilla que él dejó se estaba fructificando. Eso le ponía contento. Cuanti más a nosotros, hermanos, cuando sabemos que un hermano nuestro que estaba en pecado cambió, modificó su conducta, gracias a Dios, y nosotros nos sentimos contentos por ello. Así debemos ser con nuestros hermanos, gozarnos como cuando alguien aquí viene y nos dice: hermanos, he conseguido titularme en gozarnos con él, porque su gozo es el gozo nuestro. Llorar con aquel que sufre, porque nos duele por él, y fortalecernos juntos para que el Señor obre en nuestras vidas y llegue ante él que sufre la bendición de saber que no está solo. Primero Dios, luego sus hermanos. No está solo. Fe y amor vence las tribulaciones. Amo a Dios. Amo a mi iglesia. Y no estoy solo. No somos santos, pero sí somos llamados a vivir en santidad, que solo lo lograremos con el Señor, con la presencia de su Espíritu Santo, y saldremos más que victoriosos en Cristo Jesús, sabiendo que cada día debo ser mejor. Podré ser santo, pero no perfecto. Pecaré, pero no será un hábito. Reflexiono y pido perdón y ayuda para no repetirlo. Aprender a vivir el presente a la luz de la eternidad. Que Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Te damos gracias, mi Señor, por permitirnos este momento de reflexión de lo que como iglesia, uno personalmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estoy siendo fortalecido en la santidad, en ese camino de santificación que tú nos pides? Permite, Señor, que aquello negativo, que aquel pecado, que aquellos malos hábitos y conductas queden atrás. Te pedimos perdón por ello, porque sabemos que poco o mucho hemos pecado, Señor. Pero para ti todo es pecado, nada es insignificante. Tú valoras que busquemos esa santidad, porque el ejemplo tú nos lo diste. Señor, danos fuerza,
que tu Espíritu Santo nos llene y podamos ser bendición para otros. Que podamos reflejar tu santidad y más personas se acerquen a ti postrándose, pidiéndote perdón por sus vidas y buscando tu ayuda. Tú eres fiel y justo, tú nos perdonas y nos invitas a seguir adelante, a perseverar en el camino hacia ti, hasta que alcancemos la plenitud que es en Cristo Jesús. Señor, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.